prestando mucha atención. Voy a leer y a empezar a dar la clase. ¿Se ve? Ok, ya está. Buenas noches, buenas noches. Va. Se presentaron a consultoría una pareja como muchas para ver cómo podrían resolver un problema de filiación con su hija. O sea que llegó una persona al despacho viendo cómo arreglar el documento de acta de nacimiento de su hija, que tiene un error. ¿Va? Cuando comienzan a narrar el problema, puedo darme cuenta que es una de las tantas situaciones que presentan los juicios a lo largo del país y el mundo, por no hacer un plan de estrategias para la mejor solución de los problemas de los clientes. Era un varón que se llamaba Alfredo y la otra se llamaba Gabriela, quienes tenían una menor hija. Sin embargo, en un tiempo en el que se separaron, cuando recién había nacido la niña, Gabriela había tenido una relación con otro sujeto, con el que decidió registrar a su hija y darle los apellidos del mismo. O sea, estas dos personas que llegan al despacho son pareja, habían tenido un hijo, pero hubo un tiempo en el que se separaron y cuando se separaron ella registró a su hija con el nombre del padrastro, o sea, con el vato con el que se había juntado. ¿Va? Claramente es un vacío en los procedimientos legales del registro, ya que lo único que solicitan en el registro civil es el acta de alumbramiento que emite el hospital a la madre y jamás verifican si el padre presente en el registro efectivamente lo es. Pasados los años y con una niña de 3 años, Gabriela y su nueva pareja han roto sus lazos sentimentales. No quieren estar juntos, podríamos decir que prácticamente ni se soportan. En esta ruptura renace el amor entre Alfredo, el verdadero padre de la niña, y Gabriela, quienes deciden regresar a estar juntos sin importar lo que ha pasado en su relación y la razón por la que hayan terminado. Un hombre reformado y una mujer arrepentida estaban sentados frente a mí, pidiendo encontrar una manera de poder poner los apellidos de Alfredo a su hija. Es lo correcto, ya que es su padre y jamás lo registró. No estamos presentes en frente de un caso de duplicidad de actas. Sería un juicio de nulidad. No hay duplicidad porque no tiene doble registro. Por ejemplo, como yo, que tengo doble registro, es un caso en el que el papá nunca la registró porque recién se separaron cuando la niña nació y la mamá la registró con nombres del padrastro. ¿Ah? Ay, perdí el cursor. Estamos frente a un caso del mundo, Alfredo no tiene... Aquí está. Estamos frente a un caso en el que ante el mundo Alfredo no tiene ninguna relación jurídica con su hija y hay otro hombre que ante la ley se ostenta como padre de la menor. Lo anterior es la narración que presentan los clientes al presentarse en su primera cita de consulta. Las siguientes preguntas que salen de mi parte es: ¿qué tipo de relación tienes con el padrastro? ¿Terminaron bien? ¿Está dispuesto a ayudarnos? ¿Por qué decidieron resolver el problema hasta ahora? ¿Ok? Conforme van resolviendo mis cuestionamientos, me voy dando cuenta de varias cosas. No podemos contar con el apoyo del padrastro, quien tiene ante la ley el título de padre de la menor, debido a que su relación es muy áspera. Prácticamente tienen declarada la guerra y está dispuesto a hacer la vida imposible a Gabriela y Alfredo. ¿Por qué decidieron resolver hasta ahora? Resulta que la niña estaba por entrar a la escuela y visualizaron un mundo lleno de problemas cuando comiencen a emitirse más documentos de la niña con los apellidos del padrastro. O sea, no tardaron mucho en regresar, pero esta mujer ya había cometido el error de registrar a su hija con el nombre del otro cabrón. Y ya cuando la niña está a punto de entrar a la escuela dicen: oye, y su certificado de kinder, primaria, seco, universidad, todo va a salir al nombre de ese güey con sus apellidos. No, hay que arreglarlo mejor. Entonces cuando buscan ayuda, ya cuando tienen encima casi el problema. Oigan, ¿qué me quedé? Puta, es que muevo el cursor. Conforme vamos resolviendo discusiones, voy dando cuenta de varias cosas. No podemos contar, bla, bla, bla. Prácticamente tiene declarada la guerra y está dispuesto a hacer la vida imposible a Gabriela y Alfredo. ¿Por qué decidieron resolverlo hasta ahora? Resulta que la niña estaba por entrar a la escuela y visualizaron un mundo lleno de problemas y comienzan a emitirse documentos de la niña con apellidos del padrastro. Vaya problema, porque el curso escolar comienza en 6 meses aproximadamente. Y los primeros juicios que se me vienen a la mente podrían durar años. Aquí es donde la mente comienza a trabajar. Como práctica personal, cada que se me presente un cliente, he desarrollado un hábito muy útil. Además de que claramente tienes que conocer la ley y estar siempre actualizado mientras escucho las palabras de mis clientes, las voy alineando con los artículos, jurisprudencias que me vienen a la cabeza. Son enlaces naturales que ya haces con la práctica. Es aquí donde entra la posibilidad de las soluciones más técnicas, lo que estudiamos y lo que nos tiene a la vista la ley. La primera opción y la más evidente que tiene la mente es un juicio de desconocimiento de paternidad. Ahora, voy a hacer un paréntesis ahí. En el derecho al juicio de desconocimiento de paternidad
es cuando, por ejemplo, imaginen que Carlan y tu hija tuvo a Karam con otro vato y yo no soy papá, ¿no? Pero yo la registré. Ella va a aplicarme a mí un juicio de desconocimiento para ya, o sea, que ya no quiero nada contigo, quiero que mi hija no tenga tus apellidos. Y en efecto, si yo no sabía que no era mía y la registré, pueden quitarle los apellidos, güey. O sea, el desconocimiento. O yo aplicar el desconocimiento, pero en este caso era en el sentido inverso. Desconocimiento de paternidad como parte demandada a la madre de la menor, al padrastro, quien jurídicamente es padre de la menor hasta el momento. Primero, para esta opción tenemos que tomar en cuenta varias cosas como, ahí vamos a meterle un poquito al tecnicismo de la estrategia. Lo que hay que tomar en cuenta siempre en las estrategias es los involucrados, el tiempo aproximado a resolver, el cual puede variar dependiendo de la disposición de la contraparte, quien en este caso ya sabemos que es nula. ¿Qué tanto aportaría esta solución? No al problema matriz, que es la incorrecta afiliación de la menor, la afiliación no registra su nombre. No a eso, sino a la razón por la que vienen aquí, que es corregir el documento a tiempo, o sea, el de la niña, para que llegue a su ciclo escolar. O sea, ahí cuando tú te enfrentas a un problema, hay diversas soluciones, siempre hay soluciones, y más cuando tienen la razón. Por ejemplo, en este caso, ellos tienen la razón, el otro vato no es el papá, y deberían poder, pero el problema principal es no el problema matriz, que es la afiliación incorrecta de la niña, sino que realmente lo necesiten ya para que empiecen a salir bien sus papeles, que no tengan que embrollos después. Entonces puede haber diferentes soluciones y solo una o ninguna, o hay que buscar la manera que se ajuste, que se solucione como ellos quieren. ¿Va? Una vez que analicemos esta primera opción, nos damos cuenta que no es viable para nuestro criterio, ya que para llegar a una solución tendríamos que implicar a tres partes en el juicio. El demandante, el desconocimiento de la paternidad en representación de la menor, o sea, la mamá. La parte demandada, que es el padrastro, que no es el padre natural de la niña. Y el tercer interesado, la parte demandada, la parte demandada y un tercer interesado, que es nuestro sujeto Alfredo, quien en nuestra intención es que termine teniendo el ostento como padre de la menor y todas las responsabilidades que se adhieren. La solución es esa, es simple, o sea, queremos demandar al padrastro, el desconocimiento de paternidad, y que entre como tercer interesado de alguna forma para que adquirir los apellidos, o sea, para otorgarle sus apellidos a su hija, que realmente es su hija. Acuérdense que realmente es su hija, no es que no sea. Pudiera ser el caso en el que estés buscando la forma de darle los apellidos a alguien que no sea tu hija y te aplicaría otra cosa totalmente distinta. Ok. Vamos, siguiente párrafo. En el ejercicio del derecho y la acumulación de experiencia en diversos problemas presentes y casos que deben resolverse, siempre hay una constante. Entre menos personas estén involucradas en el problema, es más probable que se llegue a una pronta solución, ya que diversas personas involucradas implican diferentes opiniones, posturas y metas en el juicio. O sea, y acuérdense que esto embona para cualquier cosa, no solo para el derecho, pero cuando tienes un juicio con demasiadas partes involucradas, se va a hacer un desmadre, se va a hacer un mierdero. Entonces, si tú desde un principio puedes excluir o apartar o reducir el número de partes que integran el pleito, vas a tener más posibilidades de acabar pronto. Es lo que quise decir aquí. Por ejemplo, la meta de nuestros clientes es llegar al cambio de nombre de la menor y el de la contraparte sería hacer imposible eso, o sea, de forma literal, que es que simplemente no quiere, o sea, solo por estar castigando. Como terminaron muy mala relación, está dispuesto a hacerle la vida imposible. ¿Qué tal si la contraparte lo denuncia por declaración en falsedad ante una autoridad pública a nuestro cliente, ya que el registro civil se considera como autoridad pública y él pudiera cometer el mismo ilícito con tal de aplazar, alargar e impedir que llegáramos a nuestro objetivo, argumentando que no sabía? Se abren posibilidades de hacer un problema mucho más grande e incontrolable, donde claramente el debido análisis y estrategia pudieran evitarlo. Ok, la primera opción era, en este punto en el que lo estamos leyendo, hacer el juicio de desconocimiento, pero serían tres partes interesadas: la que demanda, el güey que le está pidiendo el desconocimiento y luego el otro que tiene que entrar a hacer el reconocimiento de paternidad. Y sería un desmadre ahí y duraría años incluso el juicio. Aparte de que el vato tú como el abogado o el que está checando la estrategia, tienes que analizar el perfil de las contrapartes y ya tienes entendido que va a ser lo imposible por hacerles la vida de cuadritos a estas dos personas. Entonces
no era una buena opción porque podía meter asuntos penales, etcétera. Acuérdense, acuérdense que la mujer, tanto él también, el padrastro y la mujer cometieron un ilícito al registrar a la menor con sus apellidos sabiendo que no era suyo. Cometen el delito de declaración en falsedad. Bueno, no es un delito como tal, es un ilícito. Acuérdense que todos los delitos son ilícitos, pero no todos los ilícitos son delitos. Ok, cuando das un consejo legal debes pensar como los demás, qué es lo que haría o podría hacer, no solo con sus facultades legales, sino su postura y cualquier resentimiento legal en contra del caso, para anticipar qué líneas están dispuestos a cruzar con tal de hacerte perder. Hay que estar 50 pasos adelante. Todo este análisis parte solo de la información que nos otorgan los clientes, pero aún falta nuestro análisis práctico en la ejecución de la primera opción, como el costo de la misma, ya que el precio promedio del laboratorio para realizar la prueba de paternidad está entre 60 y 80 mil pesos al momento de que se presente el caso. Los clientes tienen la posibilidad de ofrecer ese flujo sin perjudicar nuestros honorarios, que es una suma muy similar. Tú como abogado o como estratega, digámoslo estratega porque la clase sobre estrategia va, después nos pasamos a otros ejemplos que no son solo de derecho. Tienes que ver, el juicio de desconocimiento de paternidad implica pruebas de pericial de genética, y si no la quieres pagar, si la quieres pagar para que salga rápido, cuesta un dineral. Bueno, yo te les voy a decir otra cosa. Cuesta un dineral y tienes que preguntarte, ¿el cliente lo puede pagar? O sea, generalmente la abogada le va madre, Tú ya así lo empezamos y me vas dando y te chingo y te chingo y te chingo y te chingo y te chingo. Y generalmente hasta los casos los dejan porque no pueden seguir pagando o sosteniendo el juicio. Vamos a hablar de eso, también lo voy a mencionar. La extensión máxima del tiempo en práctica, que pudiera variar dependiendo del curso que tomen las declaraciones, mociones y acuerdos que emiten el secretario. Pero lo que nos hizo descartar por completo la primera opción fueron las fallas en el sistema. Escuchen esto. La ley civil siempre ha dejado en claro que los laboratorios que realicen estas pruebas deben estar certificados por la Secretaría de Salud, y hasta el momento ningún laboratorio en el país lo está, ya que la Secretaría de Salud carece de capacidad para certificar estas pruebas y o lo capaz que son los laboratorios mexicanos para llevarla a cabo, sin contar el hecho de que la práctica más común es que los laboratorios solo hagan la recolección de la muestra y la envían al extranjero para el peritaje, por lo que se pierde la cadena de custodia del mismo y por supuesto tampoco cumple con el debido requisito, ya que tampoco ningún laboratorio en el extranjero está certificado por nuestra Secretaría de Salud. O sea, quiere decir que si me iba por esa parte, iba a dejar la prueba, la recolección de muestra genética, y que después iba a salir que no era su papá si le demandábamos le demandábamos el desconocimiento de paternidad, aunque saliera positiva, obviamente, negativa, que no tenían parentesco la menor y el padrastro. La prueba quedaba vulnerable porque simplemente no cumple con los requisitos que marca la ley. Y ahorita voy a hablar de esto porque aún así se sigue haciendo, Todos los juicios del país están vulnerables por eso. Los juicios de paternidad y desconocimiento de paternidad. Aunque, ahí va la postura que han tomado los jueces después de eso. Aunque en la práctica los jueces, orillados por la ineptitud de la ley en este específico caso y la falta de herramientas para llevar a cabo efectivamente su trabajo, han estado aceptando para estos casos las pruebas de paternidad aún siendo en el extranjero o de laboratorios mexicanos, lo cual da una ilusión de que se desarrolle el ejercicio de la ley y el debido proceso. Sin embargo, en nuestro caso en especial dejaríamos un cabo suelto. Daríamos pie a dejar que la contraparte pueda después de una posible victoria buscar fastidiarnos el caso, poniendo en duda la legalidad de la prueba genética que nos otorgó el desconocimiento de paternidad. Acción muy posible que hiciera, ya que conocemos la relación actual entre el posible demandado y nuestro cliente. Lo que sería muy probable y mucho más tiempo perdido para nosotros y nuestro cliente, por lo que si lo analizamos podemos descartarlo totalmente. Ahora, ¿por qué? De hecho, el juicio de desconocimiento de paternidad sería lo primero que haría un abogado, lo primerito que se le ocurriría. Simplemente no la tomamos así, porque estamos escuchando lo que nos está diciendo el cliente. Este hombre, me declaró que me va a hacer la vida imposible, quiere quitarme a mi hija y ni siquiera es el papá, está cabrón. Si él se asesora bien y con ganas de estar fastidiando, se da cuenta que legalmente en México ninguna prueba de paternidad cumple con los requisitos legales, va a buscar la forma de fastidiar el caso.
puede ampararse o puede después hacer una anulación o mamadas. Y no vamos a llegar a la meta que quiere, que es que estemos listos en 6 meses con el nombre ya cambiado de la niña. ¿Ok? Entonces simplemente por eso lo descartamos, por el costo que tenía si nosotros solicitábamos el peritaje, era el cliente quien tiene que pagar la prueba genética. Ahora, escuchen. ¿Sí me están entendiendo? Vamos a hacer una pausa. O voy muy rápido porque sé que es como cosas legales como que se van a marear un poco. Saludos, saludos. Sí, sí, sí. Suerte Brother también, te puede recomendar libros. Bien, bien, ok. Vale. En TikTok ni contestan. Ok. Ahora la situación es cómo encontrar una solución factible, funcional y por supuesto apegada a la ley para nuestros clientes. Si las herramientas que a primera vista ofrece la misma no son viables para nuestro cliente, es donde debe entrar nuestro criterio de análisis y de estrategia, que debería ser una herramienta principal para todos los que ejercen, se relacionan y están trabajando junto con la ley o cerca de ella. Debemos recordar que la meta no es corregir el acta de la menor. Si eso fuera, ya nos hubiéramos ido por eso. Si no es hacerlo a tiempo, al tiempo que necesita el cliente, para que no haya más emisión de documentos con la afiliación que tiene actualmente la niña, para que no se haga un desmadre con sus documentos, como conmigo, que en un futuro pueden ser un gasto extra y unitario para corregir. Esta situación nos orilla a seguir analizando las posibilidades, entre las cuales pudieran estar la siguiente: juicio de cambio de nombre. O sea, la niña, ¿qué tal les parece un juicio de cambio de nombre? Ahora, acuérdense, este ejemplo está en el 2015, 2016, por ahí, ¿vale? O sea, los hechos que ellos nos narran fueron como en 2013, 2014, y en 2015, 2016 es cuando estamos plasmados en la línea de tiempo jurídica, las leyes aplicables de ese momento, ¿va? Juicio de cambio de nombre. Para este momento aún no estaba clara la postura entre los juzgadores de lo que hoy se llama libre desarrollo de la personalidad, y no había abierto la infinidad de posibilidades y criterios que habría hoy en día sobre el matrimonio igualitario, divorcio incausado y otros términos del derecho moderno, por lo que después de un análisis de materia técnica y de fundamentación legal, creemos que podría ser contradictorio en tiempo intentar un juicio de cambio de nombre, ya que el menor tiene derecho a la identidad y es muy poco probable que el juzgador apoye la decisión de quitarle el nombre del que cree él que es su padre biológico, aunque ese mismo criterio de hecho hoy en día se utiliza como derecho de identidad. Hoy en día se usa para precisamente cambiar los nombres, adoptar apellidos nuevos. Ay, me perdí. Adoptar nuevos apellidos, aunque no sean de natural filiación. O sea, en ese momento no existía claramente lo que era el libre desarrollo de la personalidad. Cuando se viene a México a instaurar el concepto del libre desarrollo de la personalidad, no tiene idea del desmadre que hizo, causó que se hiciera por primera vez el divorcio incausado, causó que se pudieran tatuar las personas para que no fueran causa de despido, que el matrimonio igualitario, etcétera, y etcétera, etcétera. El libre desarrollo de la personalidad hoy te permite hacer muchas cosas, y de hecho siempre fue técnicamente posible, porque estaba en nuestro artículo 1 constitucional, estaban en nuestros tratados internacionales, sin embargo nadie lo había puesto en la mesa. Entonces no existían las formas para llegar a esas cosas, hasta que se empezaron a hacer las jurisprudencias que corresponden, ¿va? Entonces nosotros ya lo habíamos visto, dijimos sí se puede, o sea, con esto se puede, este artículo de la Constitución, con este tratado, pero nos vamos a llevar de aquí a 7 años, la jurisprudencia entonces no es viable, necesitamos tenerlo en 6 meses. Sí vamos entendiendo. En la lectura lo que estamos haciendo primero es proyectar las ideas que se nos vienen principalmente, valorar todas y cuál va a ser más efectiva o qué va a ser la mejor estrategia para hacerlo como se tiene que hacer, en el tiempo y con la victoria asegurada. En ese momento nos hubiera tomado años llegar a esa resolución, por lo que también desplazamos la posibilidad en ese momento. Por último, y antes de ver lo que siempre estuvo enfrente de nosotros, tomamos en consideración el juicio de adopción. En el derecho existe adopción plena y semiplena, en la que podríamos hacer un juicio de adopción por parte de Alfredo, que es el padre biológico de la niña, que no tiene relación jurídica con ella ahorita,
que haya que adquirir sus apellidos como debió ser desde un principio, además de que en nuestra fórmula de análisis estratégico, en la que tomamos mucho en cuenta el número de involucrados, se vería beneficiada, ya que las únicas partes serían nuestros clientes. Ahora, la segunda opción suena mejor porque es un juicio de adopción, y en ese juicio no interviene la parte castrante, el vato que quiere chingar la madre. Entonces, si lo dejas fuera del juicio, no hay, o sea, es mejor opción que la anterior, porque es menos probable que sea un desmadre. Entonces, subimos un escalón en decir, ok, nos estamos acercando a una mejor solución, ¿va? Las únicas partes serían nuestros clientes, los cuales buscaban la misma meta y por ende reduce el riesgo de que algo se salga de la planificación, aunque se eleva el riesgo de que quiera intervenir el padrastro en el juicio de adopción como tercer interesado para impedir el mismo. Tomando en consideración que no tiene ninguna pensión en su contra como actual ilegal padre de la menor, pensamos en responder con una pensión provisional agresiva en caso de que intervenga para convencerlo de desistir. Con una investigación previa del lugar en el que trabaja y la empresa que lo emplea, sabemos que sería casi de forma automática conseguir la pensión provisional, ya que el Departamento de Recursos Humanos de su actual empleador está acostumbrado a recibir oficios del juzgado para que los descuentos de pensión provisional los hagan antes de pagar a sus empleados, y lo que en la práctica conseguir la pensión provisional no siempre es tan sencillo, no por falta del oficio del criterio del juez, sino por su ejecución material, cuando el demandado es informal, cobra en efectivo o no tenemos acceso a sus fuentes de ingresos. Ok, cuando tomamos en consideración el juicio de adopción, vemos, ok, él en la entrada del juicio no va a intervenir la parte molesta, el vato castroso, pero toman en consideración que si se entera, va a llegar y va a empezar a castrar. Va a querer impedir el juicio, va a querer lo natural. Pero tengo entendido que él legalmente hoy es el padre. Bueno, así lo reconoce la ley, él solito se mató. Si viene, le vamos a meter una pensión. Dicen, bueno, eres el padre, ahora pensión provisional mientras veamos si sí o si no. Una pensión agresiva, o sea, meterle el 50%, el 80%, y ya. Tú, cuando en un oficio, en un escrito, puedes tú reclamar en tus prestaciones, que es lo que estás demandando, una pensión provisional. Entonces, tú y yo estamos haciendo un juicio de adopción. Se quiere meter otro cabrón, le voy a demandar la pensión de la niña grande, lo más grande que el juez la puede bajar si ve que me estoy pasando de lanza, pero al final le va a empezar a quitar dinero. Y analizamos la empresa donde trabaja y todo iba a pasar muy rápido. Le van a empezar a descontar directamente de su nómina la pensión. Entonces, por ahí lo vamos a foguear para negociar. Digo, ¿sabes qué? ¿Quieres que quitemos la pensión que te acabamos de clavar, dejar a mis clientes en paz, y de ahí, pues ya, o sea, cada quien, tú sabes que no eres el papá, güey, o sea, ya. Sí, o sea, ya estás tomando una postura en la que es una mejor solución inicial porque no interviene la parte castrosa, y después estás listo para en caso de que llegue, atacarlo y negociar por ahí. Nos hemos acercado a una solución más efectiva, con un poco de riesgo de intervención externa, pero con fundamentos para contraatacar y negociar con la parte contraria y se desista de sus acciones. Una estrategia que siempre funciona ha sido el atacar los bolsillos de la contraparte. Si la orillas a una posición de debilidad, pueden suceder tres cosas: que se quede sin recursos para seguir peleando y pierda, que desista por sí solo o acuda a tácticas y prácticas aún más agresivas que las anteriores. Después de comparar la estrategia inicial que planteamos del desconocimiento de paternidad contra la actual de juicio de adopción, podemos notar que hay una gran mejora en la efectividad, reducción de plazos para la solución del problema y por supuesto una gran baja en los costos, ya que no hay intervención de laboratorio ni peritajes. Pero aún así debemos tomar en cuenta esto. El problema lo tenemos solucionado desde que el cliente cruzó la puerta. Sin importar cuánto tiempo tarde o cuánto tiempo cueste, sabemos que ellos tienen la razón. Por lo tanto, la ley, y en su sentido más común, siempre debe favorecerlos, a menos que intervenga un error humano o manipulación de los hechos. Pero aún así siempre hay una forma más efectiva. En la práctica del derecho, el abogado comúnmente siempre se va por la opción más común, sin analizar las posibilidades, ventajas o desventajas de un planteamiento de análisis, e incluso algunos van por el camino largo, motivado por el tiempo que estarán cobrando a los clientes, dejando de lado el estudio de la estrategia y la práctica de la negociación. Pero cuando escudriñas a fondo y ves las posibilidades de cada planteamiento, puedes ir más a fondo, ver las cosas que antes no veías, por ejemplo, la solución más efectiva y rápida a este problema. Ok.
vuelvo a repetir, del primer caso que ya teníamos, dimos un brinco hacia arriba en la efectividad de cuando lo analices. ¿Por qué? Porque la parte que no quieres dentro no está dentro. La única forma en la que entraría a molestar es que se dé cuenta del juicio, se entere, alguien le diga algo. Y que si se mete tienes cómo atacarlo, sus ingresos. Le metes una pensión, estás chingando, ahí va. Y que aparte no va a ser tan costoso para los clientes porque en un juicio de adopción no necesitas una prueba de paternidad, no hay que costearla 60,000, 80,000 pesos, lo que valía en ese momento, hoy ya se ha depreciado bastante. Entonces, ¿es una mejor estrategia que la anterior? Sí, pero cuando te dedicas a estudiar los casos antes de empezar a hacer mamadas, puedes encontrar todavía mejores soluciones. Ahora, pero vamos a hacer una pausa. Díganme si me van entendiendo y díganme si van viendo cómo se desarrolla o sea, este tipo de estrategias, o sea, de planificación de estrategia o de negociación. Ya vimos desde la primera lo que es de estrategia y la negociación es a la ofensiva. En el segundo caso, en el que prevemos que la parte puede llegar a chingar, vamos a negociar basados en el dinero que le estamos quitando con la pensión provisional, que él mismo viene prácticamente a reclamar porque él es el que se está metiendo en el juicio. Sí, todo clarísimo, al 100, ok. Sí, todo claro, patrón, ok. Ok, sí se entiende. Qué chido que se entienda, porque sé que no todos estudian Derecho o Abogacía y aún así, si lo entienden es porque o explico bien o porque están perros ustedes. Quiero pensar que las dos, eso es todo. Eso es todo. La última estrategia es un juicio de adopción entre el padre, que sí es el padre biológico, pero no es el padre legal ahorita. Hacer un juicio de adopción entre la madre, que tiene la tutela ahorita, y él, para que la niña adopte sus apellidos. Y en caso de que el otro vato quiera llegar al juicio a castrar, tenemos la predisposición de meterle una pensión provisional para desahogarle sus ingresos. Y como ya dijimos, en la estrategia hay formas de hacer que las personas pierdan, atacando sus bolsillos hasta que se le agoten los recursos y pierdan, o que se tambaleen. O sea, si te gusta, o sea, si te quedas sin recursos o fogueas el dinero de la contraparte, va a perder, algo va a pasar. O de plano es un vato con mucha lana y se puede ir mucho más arriba a causarnos problemas. Eso es por eso que no decidimos eso. Ahorita voy para allá. ¿Con cuántos colegas planteaste la extranjera? Es mi despacho. Fue uno de mis... O sea, no mames, fue en 2016 yo me gradué en 2013, no, 2014. Fue de mis primeros casos que me acuerdo que le metí ganas. ¿Con cuántos? Pues los discutí con todos, güey. En ese momento el despacho nada más éramos 6, güey. Y puro hueco. Yo era de los más grandes. Vale. Y la discutimos. Yo así trabajo, güey. Yo me pongo a hacer estas mamadas. Lo que hice con este caso, me pongo a hacerla y lo discuto. Tú, Pedrito, ¿tú qué opinas? Y tú, Rivera Elliot, ¿qué opinas? Y yo, tú, Tavo, a ver, dime qué opinas. Y espero que me digan, ay, sí, eres la mamada, estás chingón. No, quiero que me digan, no. Debe ser mejor esto y así hacer una solución mejor, ir afinando. ¿Va? Ok, sí, todo es muy claro. Muchas gracias. Ok, vamos con lo siguiente. Ya, le vuelvo a leer lo último. Algunos abogados van por el camino largo, motivado por el tiempo que estarán cobrando a los clientes, dejando de lado el estudio de la estrategia y la práctica de la negociación. Pero cuando escudriñas a fondo y ves las posibilidades de cada planteamiento, puedes ir más a fondo. Ver cosas que antes no veías, por ejemplo, la solución más efectiva y rápida a este problema. O sea que cuando tú te dedicas de verdad a estudiar, no solo a estudiar, o sea, la ley, a estudiar un caso en específico, un caso preciso, tu visión se amplía, güey. O sea, puedes ver más allá de lo que ven los abogados comunes. Ya les dije, güey, la mayoría de los abogados se hubieran ido por un juicio de desconocimiento de paternidad, aunque le hubiera dicho a los clientes, no, pues va a tardar, no va a estar a tiempo para los 6 meses que quieren. Va a tardar, y pues así es como se tiene que ser, y no está equivocado el abogado, no está equivocado, es una de las maneras correctas de hacerlo. Pero, o sea, y creo que a alguien que se le ocurrió el juicio de adopción, pues también pudiera ser, pero ahora escuchen esta tercera forma. Y me acuerdo de que en esa forma, porque hasta fue un juez que lamentablemente se movió de ahí, y después fue jueza. Ambos, o sea, el juez cuando lo metí, y la otra cuando ya estábamos a medio juicio, se quedaba de, güey, ¿cómo se te ocurrió esto? O sea, primero una emoción me la rechazaron, me decían, es que no, güey, ¿cómo se te ocurre? Y digo, a ver, me meto a la oficina de la juez,
Digo, es que licenciada, mire, y es así, dice, sí tienes razón, o sea, tienes razón, pero, o sea, es que acuérdense que en el juicio de adopción ya te, perdón, no, es que no llego a ese punto. Nos estamos ahorrando el peritaje de la paternidad, que es un dineral, las audiencias del desahogo de pruebas, o sea, bueno, o sea, sí no te ahorras, pero ya como no hay contraparte la gastrosa, te la echas rapidito. Bueno, voy a seguir ahora sí con la solución que fue. ¿Va? La solución que siempre estuvo frente a nosotros, pero que nadie había visto, estuvo al alcance de cualquier abogado. Cabe señalar que los clientes habían acudido a 2 abogados anteriormente sin obtener resultados. Incluso había un juicio que ya había caducado la instancia y otro que estaba por caducar. Para llegar a esta solución hay que repasar los datos y herramientas que tenemos. O sea, algo que no se había dicho hasta el momento de esta lectura es que esos clientes ya habían ido con 2 abogados. Uno en una ciudad y otro en otro. Y de plano, como el otro vato tenía lana y tenía, ellos lo registraron juntos, o sea, no habían podido tumbarle los apellidos a la menor. Y tanto ya quedó ellos desfogados de dinero, que se quedaron sin dinero, que pasó lo que dije aquí, que cuando atacas el dinero, los clientes o pierden o ya lo dejan. Entonces, la caducidad de la instancia es cuando ya no promueves nada. Entonces, su abogado ya no había movido nada, entonces caducó. Y después, cuando al otro que fueron, les pasó lo mismo. Y ya estaba por caducar, o sea, como si no hubieran hecho nunca el juicio. Porque ya no habían promovido nada, o sea, no había movimiento, no había nada, no promovían. Primero, porque estos ya no les estaban dando dinero. Y segundo, porque pues, lo hicieron mal desde un principio. O bueno, no mal, porque todos se fueron por el desconocimiento de paternidad. Pero no era lo más efectivo. Vale, otra vez, para llegar a esta solución hay que repasar los datos y herramientas que tenemos. Por una parte tenemos a los clientes, madre y padre, quienes uno de ellos no tiene relación jurídica por ahora con la menor. Un padrastro dispuesto a destruir y hacer imposible la vida de los dos. Juicio de desconocimiento de paternidad descartado por el tiempo, los costos y riesgos de control. Los riesgos de control se refiere a que, acuérdate que son muchas partes y se va a hacer un desmadre ahí que podría tomar años solucionarlo. Juicio de cambio de nombre descartado por el plazo poco conveniente a resolver. Juicio de adopción descartado por el riesgo de la intervención del padrastro en el mismo y un plazo soñado de 6 meses para resolver el problema antes de que inicie el ciclo escolar de la menor. Son los datos que tenemos. Lo que no funciona o lo que creemos que no es factible para llegar a los 6 meses a la solución. Después de analizar el perfil de riesgo de la contraparte, las primeras opciones que se tomaron en cuenta conforme nos adentramos más en el análisis del escenario y posibles cursos que podrían tomar cada una, llegamos a la conclusión más efectiva. Un juicio de reconocimiento de paternidad. Dices, ¿cómo? O sea, un juicio de reconocimiento de paternidad. ¿Cómo? Si lo que quieres es el desconocimiento, quitarle los apellidos a esa persona. Ahora escuchen. Por parte de la cliente, Gabriela, a Alfredo, o sea, la mamá que sí es mamá, al papá que no, legalmente no es papá todavía, que le haga un juicio de reconocimiento. El juicio de reconocimiento de paternidad es la inversa del desconocimiento. El juicio de reconocimiento es de, hey, tú te estás haciendo pendejo, sabes que tienes una hija y se está trabando acá. Tú te estás haciendo pendejo, sabes que tienes una hija y no te estás haciendo cargo. Te demando el reconocimiento de paternidad para que me reconozcas a mi hija. Que me reconozcas a mi hija, ¿ok? Y la ley ya prevé lo mismo, hay que hacer prueba pericial de genética, etc. Pero escuchen esto. Ya dijimos que los clientes no tienen para pagar eso, o sea, de por sí no estaban pagando 80,000 pesos a nosotros, pagar la pericia y además la mensualidad que cobramos como despacho. Está cabrón. Escuchen. Juicio de reconocimiento de paternidad por parte de nuestra cliente Gabriela, Alfredo. Comenzando por una pensión provisional y demandando el reconocimiento de paternidad, hay demasiados beneficios, evitando procedimientos costosos y tardíos. Para comprender el panorama de esta nueva opción que se pone sobre la mesa, hay que ver cuáles son los beneficios sobre todas las opciones anteriores. Primero, el juicio de reconocimiento de paternidad. En el juicio de reconocimiento de paternidad hay una forma de evitar que se lleve a cabo la prueba genética. Y ahí unos abogados me pueden decir, no, pues ¿cómo? O sea, estás pendejo. En pruebas, en paternidad, en desconocimiento, siempre se tiene que hacer la prueba. De hecho, es una de las principales pruebas que se ofrecen. De hecho, es la principal, o sea, es la principal. Dice, pero hay una forma de evitarla, Bueno,
En el juicio de reconocimiento de paternidad hay una forma de evitar que se lleve a cabo la prueba genética. Esto debido a que ambas partes son nuestros clientes y están buscando la misma meta. Nuestros clientes ambos quieren, o sea, el Alfredo al que demandaríamos, que ya no es el otro, sino el papá, ambos quieren lo mismo, que él tenga los apellidos de la niña. Ambos tienen la misma meta, cambiar la filiación de la menor, por lo que si Gabriela demanda a Alfredo el reconocimiento de paternidad y él no responde, la ley ya prevé que cuando existe rebeldía en estos casos por parte del demandado se hará presunta la filiación. O sea, una vez que analizas la ley y después de que analizas las primeras opciones, te das cuenta que si tu clienta 1 demanda a tu clienta 2 y el cliente 2, que tú también eres su abogado, no contesta, la ley ya dice, no, pues ahora ese caso obviamente es en los malos padres, ¿no? Te demando el reconocimiento, el güey no quiere contestar, ese pendejo, entonces el juez castiga y dice, no, pues tú eres el papá ahora porque yo digo, se presume la filiación. Entonces planteamos esa estrategia en la que se demandaron entre ellos, entre nuestros clientes que nos buscaron, que él no conteste, se va en rebeldía, se presume la filiación. Por lo que si nuestro otro cliente no contesta la demanda en tiempo y forma, nacería de inmediato una presunción de filiación entre la menor y él, además de que no deja cabos sueltos, como en uno de los planteamientos anteriores, ya que la prueba genética no se hizo, por lo que no hay vulnerabilidad legal en la misma, dejando el caso sólido e irreversible. ¿Se acuerdan que en el primer caso estábamos analizando por qué podría ser débil el caso? Porque ningún laboratorio en México ni en Estados Unidos tiene la certificación de la Secretaría de Salud que pide la ley. O sea, no tiene. Entonces, todos los casos al respecto hasta el día de hoy siguen siendo vulnerables. Entonces, haciéndolo de esta manera, en el que el juez presuma la filiación y que además no se hace una prueba genética porque ya se presumió por orden de juez la filiación, no dejas cabos sueltos. El caso es sólido, no hay nada que apelar, no hay, o sea, si quiere apelar, pero van a perder. No hay nada que amparar, no hay nada. Está totalmente sólido e irreversible por ese lado. Segundo rasgo por el que mejoró la situación, se reduce de primer punto el número de involucrados, el número de audiencias, ya que planeamos que el demandado vaya en rebeldía, lo que se traduce a una reducción grande del tiempo del juicio y, por supuesto, permite ejercer mayor control sobre cómo se desarrolla o puede desarrollarse el juicio mismo. Tercero, escuchen, ¿se acuerdan que en los anteriores casos, si el tercer interesado, o bueno, el interesado, depende de qué perspectiva lo veas, el vato que quiere castrar intervenía en cualquiera de los dos ejemplos anteriores, nosotros íbamos a tener que atacar su bolsillo, o atacar o probar de cierta forma que él no es, etc. Pero en este nuevo supuesto que planteamos, si el padrastro intenta intervenir, sería de manera inversa. Él tendría que probar que la menor es su hija, ofreciendo las pruebas que considere, por supuesto, solicitando prueba genética y pagando la misma. O sea, si él quiere castrar y venir que es su hija y que tiene que ofrecer las pruebas él, tiene que pagar la genética él, la cual de forma natural ya sabemos que no es. O sea, si él solicita, ya sabes que no es el papá, ¿por qué lo haría? Entonces, incluso aunque lo fuera, en la práctica el derecho a someter a un menor a la recolección de la muestra genética no va en favor del interés superior del niño, ya que lo afectan sus actividades y su estabilidad psicológica, siendo el caso contrario para los adultos, así que en determinado momento en el que el padrastro interviniera, se vería imposibilitado por la verdad y también por los procesos legales que no le favorecen. Entonces, en el tercer ejemplo, y ya que fue la afinación de la estrategia y la negociación, vimos que si él venía en este tercer ejemplo, ahí ya no había forma, o sea, no había forma de que ganara, porque si él demandaba que era su hija, bueno, pruébalo, ahí, órale, hagamos prueba genética, pero él tiene que ofrecer la prueba genética y tiene que ofrecer la documentación del laboratorio que va a hacer la recabación de la muestra, etcétera. Para ese entonces ya tiene que pagar la prueba, etcétera. No lo iba a hacer porque además sabía que iba a salir negativo el parentesco. Entonces fue la excepción. O sea, la solución más efectiva era de que se demandaran entre ellos y que uno no contestara, se fuera en rebeldía, la afiliación se presumiera, el juez la presumiera y ya, si iba, cuando saliera la sentencia, de hacer la corrección de las actas del registro y listo. El caso duró 3 meses. O sea, querían 6 meses, duró 3 meses. Los demás abogados llevaban años y no pudieron. Y las primeras opciones que pensamos también hubieran llevado años. Pero cuando escudriñas, analizas, ejecutas la estrategia, puedes llegar a este tipo de resultados. Ahora, no es mucho, pero 80,000 pesos
en un caso que fueron primero 40,000 y a los 3 meses otros 40,000, no está mal para un tipo de 20 años que viene viendo su despacho. ¿Qué les pareció? Tum, tum, tum. ¿Cuánto tiempo te tardaste en esa estrategia? 2 días en planificarla y 3 meses en ejecutarla, lo acabo de decir. O sea, todo lo que les dije ahorita, creo que 3/4 de la escritura fue ahí mismo en la junta. O sea, que les dijimos, no, esto no, esto no, esto no. Ya se fueron, pagaron su día y yo al otro día ya tenía la solución. O sea, vamos a hacerle así. Sonó muy largo, pero no. Todo eso fue pensado porque fue el análisis y planificación de la estrategia, lo que íbamos a hacer apenas. Ya la ejecución es 3 meses. 3 meses tardamos. Obviamente, porque como ya dije, teníamos control de las partes, no había bronca, o sea, se fue en rebeldía, si llegaba ya sabía lo que le esperaba. O sea, se fue de largo el juicio. Cuando 2 abogados anteriores, además de que le sacaron un chingo de lana, no lo solucionaron. ¿Sí me entendieron? Quiero saber si me entendieron. O sea, si realmente, aunque no sean abogados, quiero saber, no mames, sí le entendí y estuvo bien verga, etcétera. Pinches suits. ¿Cómo me están tirando porque digo suits? Suits. Me gusta decir suits, cállense a la verga. ¿Dónde checo lo de las pruebas de paternidad nulas por no cumplir? La ley civil lo marca, güey. Para los laboratorios, la prueba genética tiene que cumplir con certificación de la Secretaría de Salud. En ningún laboratorio la tiene. Entonces tú tienes que demandar la nulidad del juicio. O depende en qué tiempo de juicio vayas. O sea, puedes pararte o hacer una mamada ahí. Pero habla con tu abogado. O sea, eso ya depende de tu específico caso, güey. Sí te entendí. Sí, obvio, patrón. Muy buena la solución. Interesante. Ok, muchas gracias. Ahora, esto fue en un ejemplo, negociación y estrategia, en un ejemplo jurídico, o sea, un pleito legal, que es lo mismo, aplicativo. No sé si pusieron atención, pero hay cosas que hay que analizar. La negociación y la estrategia no nada más es negociación y estrategia, debería ser una ciencia, o sea, una materia de análisis, de ejecución, tanto en las escuelas como en el ejercicio de cualquier profesión, güey, no solo en el derecho. Eso lo debería aplicar el contador, lo debería aplicar el fiscalista, lo debería aplicar todo el mundo. La negociación y la estrategia, porque a veces hay soluciones más prontas, rápidas. ¿Por qué quieres echarte 2 años de juicio, güey? Bueno, como lo dije ahí, muchos abogados o profesionistas se van por el camino largo porque, les van pidiendo, dame más y dame más. Entonces no está chido, güey. Si quieres ser un profesionista con reputación, que diga, no mames, este cabrón ve, güey, no mames, güey, te va a solucionar la puta vida. Como el caso del divorcio, que les digo, lleva 6 años intentando divorciarse en aquel momento, tampoco existe el divorcio incausado, y nosotros lo hicimos en cortito, y ya al final fue siendo un acuerdo. Si quieres ser ostentoso, quieres ser amenazante, quieres ser un hombre respetado en su profesión, tienes que siempre tomar como materia de análisis la negociación y la estrategia. Siempre antes de empezar a trabajar, negociación, estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo calculaste los costos de ese caso? ¿Cómo? O sea, yo en mi despacho yo cobro lo que yo quiero y no cobro gastos. No, o sea, sí los cobro, ya van en lo que te estoy cobrando, pero, o sea, y si me paso es problema nuestro. Nosotros ya cobramos una cantidad al iniciar y no cobramos nada más hasta el terminar. En debidos casos nada más cobramos una mensualidad como suscripción, pero es baja relativamente. No. ¿Por qué? Porque eso garantiza que si ya me diste la mitad y entre tú y yo ya acordamos, bueno, nuestro contrato, que no te voy a cobrar nada más hasta que esté cerrado, pues le voy a echar ganas, o sea, para ya cobrarte otra vez. Link, también puedes demandar desconocimiento, justificar interés superior del menor, solicitas medidas cautelares, mantener situación jurídica hasta que se resuelva el asunto. Alfonso, gracias por tu aportación, güey. ¿A qué hora llegaste, güey? Es que ya dije eso, o sea, ya dije del desconocimiento. Hablamos de las posibles estrategias, pues tuvo el desconocimiento de paternidad de la parte, el reconocimiento, juicio de adopción, juicio de cambio de nombre, pero en ese momento, era 2016, 2015, todavía no había ciertas, por ejemplo, para el cambio de nombre, el desarrollo de la oportunidad todavía no estaba bien en la postura de los legisladores. En este caso también no lo vimos viable por lo que ya dije.
fue esto más rápido, o sea, nos echamos en 3 meses, güey, porque teníamos control de las partes. Especialidad del derecho donde no necesitas litigar, pues no sé, güey, contractual, actas constitutivas, creación de empresas, etcétera. De hecho, las ramas del derecho son muy amplias, güey. O sea, incluso en países más desarrollados, hablando de jurídico, hay incluso especialización en recuperación de arte. Es que escuchen esa mamada. Especialización en recuperación de arte. O sea, de que, esta pintura era de mi tatarabuelo, pero la tiene un vato que no sé qué. Entonces el derecho es mío y hay gente que se especializa en eso. O sea, fíjate qué materia tan específica, güey. O sea, y así, o sea, pero no. Un abogado puede ejercer lo que sea y hay otras en las que no necesitas ejercer, como lo que te digo. O sea, ejercer, sí es ejercerla, pero a lo que me refiero es no litigar. Dijiste no litigar, ¿verdad? Puede ser esa. Contratos, elaboración de contratos, actas constitutivas, estatutos. ¿Cómo es que muy bien la chica que estudia ¿qué? ¿Cómo es que gana muy bien la chica que estudia ingeniería industrial? Tiene un negocio, güey. Tiene una... Ah, no, perdón, Sakura. Es chica. Tiene un negocio, una galería digital, vende por internet. Tiene una línea de ropa y artículos diversos. ¿Qué libro estás leyendo? Es un libro mío, Heidi. ¿Cuál es el mejor consejo para un recién egresado de Derecho? Lo que te acabo de leer aquí, güey. Siempre trata a tus clientes con pinzas, con análisis. Bueno, en el ejercicio, o sea, para que ejerzas con efectividad, siempre piensa 1000 veces antes cómo lo vas a hacer con la estrategia, tu plan de estrategia. Segundo, pues tienes que saber venderte, güey. Ya, no sé, ¿cómo qué consejo querías? ¿Qué libro es, patrón? Aún no se los vendo, era un spoiler. Por si lo quieren comprar después, que salga, es el manifiesto. Pues les voy a publicar en Instagram. ¿Qué onda, Maya? ¿Cómo estás? No manches, vas llegando. Te acabas de perder una clase muy chingona. Qué bonitos ojos, compadre. Ay, de hecho no veo, no me puedo quitar los lentes. No los veo hasta ahí arriba, a los de Instagram. Todos en Querétaro. ¿Cuándo sale? Pues creo que lo voy a sacar al final de Millonario Infiltrado. O sea, cuando esté el capítulo final. O si no, ya, no sé. Guarda el live. Ok, lo voy a guardar. Si quiere ya lo guardo antes de que se vaya a cortar o algo así. Salimos y...